Ellos dicen porque en el Evangelio de Mateo el Señor dice que en el cielo vamos a ser como los ángeles de Dios, que no se casan ni se dan en casamiento, pues entonces no vamos a tener sexo en el cielo. Género, pues me refiero. No va a haber género masculino o femenino en el cielo. Y se basan en eso. Ahora, déjenme primero decir, yo soy el primero en reconocer mis limitaciones como teólogo. Pero desde la primera vez que yo oí la explicación que alguien dio en ese sentido de que en el cielo vamos a ser asexuales, fue una afirmación que a mí me causó mucho ruido. Y he consultado varios comentarios para ver qué respalda esta afirmación. Y hay ciertamente, como les digo, sí, teólogos que afirman, pero hay una afirmación que a mí me dejó convencido y que quisiera compartir con ustedes. Es una afirmación que hace precisamente el doctor Sproul. ¿Por qué me convenció? Porque el doctor R.C. Sproul es reconocido, no por mí, pues yo quién soy para reconocerlo, pero por gente que de veras sabe, por de veras estudiosos. El doctor R.C. Sproul es reconocido como uno de los principales teólogos contemporáneos que hay. ¿Sí? El doctor Sproul ha sido reconocido como un siervo fiel, un siervo erudito en cuanto a la palabra de Dios, por mucha gente que sabe de esto. Entonces, cuando yo leo lo que él comenta acerca de este pasaje y de esta situación nuestra y los argumentos que da, pues a mí me deja tranquilo. Yo creo que ahorita que se los comparto a usted, pues vamos a quedar tranquilos también, o convencidos de cómo es que muy probablemente sea la realidad en el cielo. El doctor Sproul comenta en primer lugar que el Señor nunca dice que los ángeles sean asexuales. Nunca dice eso en el pasaje, ni en este pasaje ni en ningún otro. Tampoco dice que en el cielo tendremos nosotros un género distinto, o más aún, que no vamos a tener género. Lo único que el Señor dice en este pasaje es: en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Y estamos hablando de la cultura judía. ¿Quiénes son los que se casan? Los hombres. ¿Quiénes son las que se dan en casamiento? Las mujeres. Entonces, con esa frase está dando implícito el Señor que en el cielo va a haber género masculino y género femenino. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor con eso? De que en el cielo seremos como los ángeles, porque ni se casan, ni se dan en casamiento los ángeles, y tampoco nosotros lo haremos. Para entender la enseñanza de Jesús en este pasaje, según el doctor Sproul, debemos entender primero cuál es el punto de la discusión aquí. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué el Señor Jesús dijo lo que dijo? Y el punto es que los saduceos no creían en la resurrección. Ese es el punto. Y querían, como apoyo a su negación de que no hay resurrección de muertos, probar lo absurdo que sería la resurrección con un ejemplo, por cierto, muy poco probable en la vida real. Lo veíamos el jueves, ¿no? Muy poco probable que 7 hermanos tengan a la misma mujer y que todas se mueran. Empezando por el sentido común. Si yo soy el 4.º hermano que me tengo que casar con mi cuñada y ya lleva 3, pues yo no me caso con ella. No. Entonces, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, estos saduceos presentan, a manera de probar su argumento de que no hay resurrección, esta especie de acertijo teológico acerca de esta mujer que fue marida o fue mujer de 7 hermanos. Perdón. Si los 7 hermanos fueron sus maridos, ¿con cuál de ellos va a procrear descendencia en la resurrección? ¿Con cuál de ellos? En ese contexto viene la respuesta del Señor Jesús. Están mal porque ignoran el poder de Dios. Y aquí viene la declaración polémica: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué punto es? ¿En qué sentido vamos a ser como los ángeles de Dios en el cielo?
en que no tendremos género. No, no es ese punto. El Señor no está diciendo que vamos a ser como los ángeles de Dios porque no vamos a tener género. No es así. ¿Y quiere ver por qué no es así? Vamos a Lucas 20. Lucas 20, versículo 34. Entonces, este es el pasaje paralelo a este mismo pasaje de Mateo. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Los ángeles no mueren, ni nosotros nos vamos a morir. De esa manera no hay necesidad de procreación. No hay necesidad de levantar descendencia que prolongue nuestro nombre, porque no vamos a morir. Igual que los ángeles no se mueren. En ese sentido es que vamos a ser iguales a los ángeles. No en el sentido de no tener sexo. Vamos a ser iguales a los ángeles porque los ángeles no se mueren y nosotros no nos vamos tampoco a morir. ¿Ve? De esa manera, la solución del acertijo que plantean los saduceos, ¿cuál es? ¿Con cuál de los 7 va a procrear descendencia? Con ninguno. Con ninguno va a procrear descendencia, porque en el cielo no es necesario procrear o levantar descendencia. La respuesta del Señor Jesús no tiene por objeto crear polémica. No tiene por objeto crear confusión. Tiene por objeto demostrar que si hay un argumento absurdo, es el de los saduceos y no la realidad de la resurrección. Por eso el énfasis en la conclusión que hace el Señor de su argumento no es: ven, los ángeles no tienen sexo, ustedes tampoco han. Eso no dice el Señor. ¿Cuál es la conclusión? Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y Dios es Dios de muertos? No. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que Dios siga siendo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Que Abraham, Jacob y Isaac estén resucitados en el cielo. Ese es el punto. No dijo el Señor ni que en el cielo nos convertiremos en ángeles. Y tampoco implica el pasaje que la más, y esto es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta, eso no implica que la más entrañable de las relaciones terrenales, la relación entre marido y mujer, se echará en el olvido en el mundo por venir. Yo he escuchado incluso a pastores decir: no, es que mi esposa dice que en el cielo vamos a seguir juntos. Y ya le dije: no, es hasta que la muerte nos separe y tú vas a estar en tu casa y yo voy a estar en la mía, y si te vi ni me acuerdo. Claro que no, claro que no. Es cierto, la Biblia no explica en qué forma nuestra relación con nuestra esposa va a ser afectada cuando tengamos cuerpos glorificados los dos. Eso no lo explica, eso es cierto. Pero toda la enseñanza bíblica es en el sentido de que nuestro estado resucitado será de total bienaventuranza y de perfecta comunión. Eso es cierto. ¿Cómo va a ser la relación? No lo sabemos. Eso sí es cierto. Pero tampoco es cierto que yo ni me voy a acordar que yo sí fue mi esposa, imagínense. ¿Cómo va a ser? Tampoco. Hermanos, lo cierto es que en todos los tiempos, pasando a otro punto, los cristianos nos hemos hecho infinidad de preguntas acerca del cielo,
cómo es el cielo y cómo vamos a ser nosotros en eso. El apóstol Pablo, por ejemplo, pasó mucho tiempo explicando a la iglesia de Corinto en su primera carta, en este pasaje que leímos, el concepto del cielo. Y pasó explicando mucho tiempo porque este concepto del cielo está directamente relacionado con la resurrección de Cristo. De hecho, la explicación que él da, que acabamos de leer, está en el mismo capítulo en donde él, con unos argumentos irrefutables, demuestra la realidad de la resurrección de nuestro Señor. Este gran capítulo de la resurrección, el capítulo 15 de Corintios, en él Pablo da una maravillosa defensa de esta realidad histórica de la resurrección de Jesucristo, y ya hemos hablado nosotros también de eso. ¿Recuerdan? Que dijimos, bueno, ¿y qué? Si Jesucristo no resucitó, ¿qué? Hay un montón de cosas terribles todas. Ahora, Jesucristo no resucitó porque si no resucitó pasan cosas terribles, ¿no? Jesucristo resucitó porque es una realidad histórica que resucitó. Y esa resurrección evita todo el desastre que sería si esa realidad no fuera así. Bueno, después de que él presenta esta defensa en los primeros versículos de la resurrección de Jesucristo, de la verdad de esa resurrección, contesta otra pregunta que los corintios tenían, porque esa es la razón que Pablo, cuando escribe a los corintios, habla de la resurrección, porque él dice, bueno, si no hay resurrección, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Es que en la iglesia de Corinto estaba tomando fuerza esa opinión entre todos los saduceos de que no había resurrección de muertos. Por eso es. Había otra pregunta que los corintios tenían, y esa está en el versículo 35. Dice Pablo en ese mismo capítulo 15 de 1 Corintios, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta más de una vez. Antes de seguir leyendo el pasaje y de tratar de explicar con la ayuda de Dios esto, déjeme decirle que una de las declaraciones más trascendentes e importantes del credo de los apóstoles es: creo en la resurrección de la carne. ¿Qué estamos diciendo cuando en el credo repetimos eso? Creo en la resurrección de la carne. En primer lugar, la carne es una traducción que podemos también traducir como cuerpo. Es lo mismo si decimos creo en la resurrección de la carne, o creo en la resurrección del cuerpo, o creo en la resurrección corporal. ¿Sí? Cuando hacemos esa declaración, hermanos, no nos estamos refiriendo a la resurrección de Jesucristo. Es importante que lo sepamos. Cuando nosotros decimos creo en la resurrección del cuerpo, es al final, ¿se acuerdan? Ya lo repitió mentalmente hasta ese punto. Bueno, entonces es hacia el final, creo en la resurrección de la carne. Con esa declaración, repito, no estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Eso quedó arriba en las declaraciones anteriores del texto, del creo. Esa declaración, creo en la resurrección del cuerpo, tiene que ver con nuestra afirmación de creer que nosotros somos participantes de la resurrección de Jesucristo. Es decir, nosotros cuando decimos eso, creemos que nuestro cuerpo es el que va a ser resucitado. Estamos hablando de ustedes y de mí. Yo cuando digo creo en la resurrección del cuerpo, estoy hablando de mi cuerpo. Yo creo eso, que mi cuerpo va a ser resucitado. No solamente resucitado,